Buenas tardes a todos. Esto es más difícil de lo que parece, pero bueno. Bueno, muchas gracias Hernán, Alicia, Fede por la convocatoria. Muchas gracias Universidad de Belgrano por este espacio. Y bueno, es un honor estar en este panel con ustedes que son arquitectos que admiro. Bueno, mi nombre es Paula Biglieri, soy fundadora del estudio Biglieri Arquitectura. Hago arquitectura residencial junto con mi equipo. Trabajamos en un servicio punta a punta, desde la elección del lote, acompañamos al cliente a elegir el lote, el asoleamiento, la luz, las visuales. Desde ese momento, que termina siendo mucho más eficiente, de hecho hay una clienta acá que atravesó por ese proceso, hasta el acolchado, llegamos hasta el último momento. Bueno, estar en la UB me hace, creo que en este auditorio me entregaron mi título, así que es muy importante para mí. Me hace acordar aquellas épocas donde me entregaron el título y tenía que salir a la vida a hacer no sé qué, tenía que ver para dónde iba. Y la realidad es que siempre me intrigó desde que soy chica el tema de habitar en hogares. Yo decía, ¿cómo puede haber tanta infinidad de gente en formatos tan distintos? Y hay una fórmula para hacer una casa ideal para cada persona. Yo creo que en los últimos años esto cambió y como que es todo mucho más personalizado. Y sin dudas esto arranca de entender muy bien la identidad de cada una de las personas y de esa familia. Hay que llegar mucho más profundo que antes. Ya, voy. Pará, pero no. Pasar a la primera diapositiva. Entonces desarrollé un proceso bastante intuitivo, que no fue fácil al principio, que consta de 3 pasos. Muchas cosas seguramente les resuenen, pero tienen mi impronta. Quizás les sean útiles. La primera parte es escuchar al cliente, pero no en el sentido más normal, simplemente escuchar. Hay 2 partes. Primero viene el cliente con un tablero de Pinterest probablemente muy desordenado, con 1.000.000 de ideas que no tienen nada que ver una con la otra, mega impulsivas, de estilos distintos, y uno tiene que primero pulir, jerarquizar, ubicarlo un poquito también, elige eso y después se pasa a la parte 2, que en realidad es la más importante, porque a mí lo que me interesa es entender la intimidad, aquellas cosas que el cliente no sabe que me importan, pero yo necesito saber hasta cómo se llevan entre ellos. Yo necesito entender secretos, ir mucho más allá, necesito entender el inconsciente. Entonces acá es donde hago varias preguntas como para entender qué necesita ese cliente para llegar a su casa y sentir que se saca la mochila y que está en su hogar. Por ejemplo, me interesa saber cómo era la casa de sus padres, porque seguramente que voy a incluir ingredientes inconscientes y que él no se dé cuenta y después los disfrute. O dónde vacacionaba cuando era chico, y voy a hacer lo mismo. Cuáles son las rutinas, pero más allá de las rutinas, cómo se llevan entre los hijos para ver si los pongo cerca o lejos. O sea, tengo que entender mucho más. Después el segundo paso es la idea rectora. Conformamos la idea rectora junto con el cliente. Y esto tiene mucho que ver con mi impronta. Elegimos una idea que sea a la que yo me voy a remitir siempre para tomar las decisiones de la obra. Para mí es muy importante que haya una coherencia desde que uno cruza el umbral de la puerta hasta que toca el último picaporte, porque tengo la creencia de que si uno siente toda esa coherencia, eso te da tranquilidad, te da calma, te da seguridad y en definitiva es lo que buscamos en un hogar. Entonces todas mis casas son muy distintas y eso es parte de lo que me encanta. El paso número 3 tiene que ver con recursos de arquitectura, que nuevamente va a haber varios recursos que a ustedes les resuenen, pero yo acá elijo los que más me gustan y otros que tienen que ver exclusivamente con mi preferencia. Podemos encontrar proporción entre los ambientes, escala que necesito que sienta esa persona en cada uno de los ambientes, circulaciones claras, espacios amplios en lo posible, ¿no? Desaprovechando metros cuadrados de circulaciones, materiales naturales en lo posible porque sí o sí enraizan como con el origen, sí o sí. En todas las casas trabajamos con 1.000.000 de pruebas de pintura, de textura en carpintería. Cada casa tiene su sello desde el mueble de cocina hasta la puerta. Todas tienen una idea común que va atravesando y lo vamos interceptando. Juegos de luz, uso mucho lucarnas, haces de luz en vertical, visuales que se fugan, ventanales, juego mucho con las sensaciones. Paleta de colores tierra, me verán vestida, o sea, eso tiene que ver con mi preferencia. Monocromo, uso mucho el monocromo, pero siempre apelando como a usar distintas texturas con distintas pruebas de materiales. Decoración elemental, trato de usar
solamente aquello que es necesario usar. Nada de más, porque eso también da calma. Cuando algo está ordenado, nos da calma. Y bueno, el interiorismo y el paisajismo pensados del minuto cero. El interiorismo nosotros llegamos a hacer hasta los muebles, o sea, hacemos todo. Hacemos los textiles, hacemos absolutamente todo con el equipo puertas adentro. Y en cuanto al paisajismo, elegimos las plantas, las flores que van con esa casa. Probablemente no sé ni que existen, pero nos ponemos a investigar hasta encontrarlas, pero tienen que ver con esa casa. Bueno, ahora les voy a mostrar 3 casas en donde vamos a ver este proceso aplicado, ojalá les sirva. Son muy distintas las 3, pero en todas van a ver estos 3 pasos. La primera se llama Casa La Victoria. Esta casa existe porque un enólogo necesitaba una cava subterránea para guardar 7.000 vinos y no existía a la venta y necesitaba que fuera en su casa. Entonces, este fue el requerimiento por el que existe y su mujer necesitaba 2 espacios estrella que fueran la cocina para maridar con el mundo del vino y una sala de yoga. Así nace. Nosotros acá, cuando tuvimos que pensar en la idea rectora de esta casa, fue claramente Mendoza, porque viajaba mucho a Mendoza y traer un pedacito de Mendoza a Buenos Aires era espectacular, era un bálsamo para ellos. En cuanto a cómo seguir esta imagen, algunos de los recursos fueron, usamos colores tierra, piedras muy brutas, hormigón, madera, mármoles y madera con sus distintas temperaturas también, con distintos tratamientos de ácido en el mármol o no. Hubo un montón de experimento con los materiales. La cava subterránea fue un desafío para lograr la temperatura, la humedad, la cero luz natural con justo las aprobaciones municipales. Fue un lío, lo logramos. Esto fue un desafío enorme para los ingenieros, los ingenieros Fontana, porque fue un año que llovió más que toda la década y entonces había que hormigonar en tiempo récord para que pudiera funcionar. La tierra lo soportó, pero fue en tiempo récord y lo logramos. Hicimos un montón de pruebas hidráulicas gracias a las millones de lluvias que hubo y hoy funciona perfectamente. Y bueno, en cuanto a la cocina y la sala de yoga, tienen esta impronta de arquitectura vitivinícola, de montaña que buscábamos, o sea, tiene toda esta atmósfera que nosotros buscábamos. Ahora les voy a contar, que ahora un poco va a pasar la diapo, de Casa al Este. Casa al Este es casualmente mi casa, lo cual es un desafío bastante grande porque yo soy comitente y arquitecta al mismo tiempo. Acá tuve que, para abandonar el narcisismo, tuve que refugiarme en mi equipo y en colegas que me ayudaran a pensar todas aquellas cosas que yo no me daba cuenta, que necesitaba para mí misma, más allá de los requerimientos funcionales. Lo que nos dimos cuenta es que yo necesito, por mi salud mental, viajar mucho, entonces yo necesitaba una casa que me hiciera viajar. Y hoy en día yo entro a mi casa y me hace sentir de vacaciones. Mi casa está inspirada en el Mediterráneo. La idea rectora que yo les contaba antes puede ser el mar, o puede ser un estilo arquitectónico, o puede ser que la casa tiene que crecer a la medida de algo, o sea, no tiene que ser una temática sí o sí. Casualmente estas dos tienen más que ver con eso. El desafío, uno de los primeros desafíos fue que el lote es muy finito adelante y muy ancho atrás hacia la laguna, lo cual era espectacular en términos de lo que yo buscaba, que era conectarme con la naturaleza, pero era una planta complicada y una fachada que había que tratarla bien porque si no podía quedar mini rara. Entonces hice un muro de piedra muy contundente con un patio interno al que uno accede y ahí sí ventilan todos los otros ambientes. Pensar en la piedra para usar en mi casa fue una búsqueda importante porque la arquitectura mediterránea tiene piedras todas redondeadas y en Argentina son casi todas angulosas. Entonces acá hubo una búsqueda importante. Después, otra cosa que yo quería y estaba bastante obsesionada, quería techos con pendiente que simularan ser como de paja. Y claramente que eso en un barrio cerrado no se puede hacer. Entonces, otra de las locuras, dije, vamos a hacerlos de hormigón. Esto fue un desafío gigante para los ingenieros porque cómo hacer hormigón con pendiente, que sea impermeable, porque del lado de adentro yo también los quería revestir en madera con esa pendiente tipo pirámide truncada. Bueno, se hicieron finalmente 2 capas. La primera capa fue de un hormigón totalmente impermeable, con pendiente, fue ir atajando de abajo el hormigón, un lío. Y la segunda capa fue con tablas de madera para darle esa rusticidad a modo encofrado. Terminó quedando buenísimo. En cuanto al interior, es monocromático y hay un montón de uso de madera. La madera fue rescatada, alguna estaba incendiada, la tratamos, funcionó perfecto y hay decoración muy elemental. Y el paisajismo, desde la galería se funde en el paisaje porque incluso enterré la pileta para que cuando uno esté en la pileta sienta que está al ras del lago. Después vamos a la tercera casa, que es Casa Serena. Casa Serena se hizo para clientes de 65 años, una pareja de 65 años, donde el desafío más grande era
que era un terreno de 4.000 metros y había que poder plantar esa casa, que no querían que tuviera demasiados metros, en semejante lote que no perdiera escala. Entonces, y además quería que fuera en planta baja. En principio probé en planta baja, pero había que caminar una cuadra de una punta a la otra para que uno pudiera llegar a todos lados. Finalmente, para aprovechar mejor el verde, logré convencerlos de poner un ascensor, funcionó mejor. De todas formas, usé un montón de patios internos, un estanque gigante con un olivo en el medio en la entrada, que da como toda esta calma que necesitamos para entrar. Bueno, otro de los desafíos fue que querían que el exterior tuviera bajo mantenimiento. Entonces, decidimos revestir toda la casa en travertino, lo cual espectacular, pero eran 3.000 metros cuadrados de travertino y no había cantera que hiciera frente a esto. Entonces, trabajé con 3 canteras al mismo tiempo, haciendo un control de calidad muy importante para que todas las piezas fueran parecidas, y si no el colocador también se volvió loco colocándolas para que las fachadas fueran parejas. Cuando el interior está inspirado en La Dueña, que es muy elegante y muy sobria, y lo que mejor hacía frente en cuanto al concepto era la arquitectura, la filosofía wabi-sabi, que es una filosofía japonesa que premia la simplicidad e incluye algunos objetos con belleza imperfecta, historia, etc. Entonces, en el interior es totalmente monocromático, pero con un montón de materiales distintos, trabajados con cera, con laca o con distintas cosas para que diera eso, y algunos objetos con mucho carácter. Bueno, estas fueron las 3 casas. Espero que hayan visto los procesos. Estoy yendo con el tiempo. Pero bueno, estos son procesos de 3 años y la realidad es que yo no estoy en todos los procesos y el cliente no se lleva solamente la casa que le entrego, se lleva millones de anécdotas, cómo abordamos las inseguridades, los miedos, etcétera. Cuando los acompañamos a un lugar, cuando falló algo y lo resolvimos, cuando tenemos el teléfono, y yo ahí no estoy sola. Siempre me dijeron, trabaja con pasión, que el resto viene solo. Y la verdad es que mi equipo trabaja así. Mi equipo está involucrado en el proceso creativo desde el minuto 0, entonces se adueña de todo el proceso. Tanto el proyectista en el primer momento, que cambia 800 veces las cosas para que el cliente sienta que su presupuesto fue cuidado, hasta la gente en obra. Uno va y el capataz te hace la recorrida de obra y te muestra con muchísimo orgullo cómo colocó el porcelanato y lo siente propio, como los proveedores a los que vuelvo locos con todas las locuras a desarrollar. Por ejemplo, Yana, líder en revestimientos, yo quería hacer un revestimiento que pareciera travertino, lo desarrollaron, ahora está haciendo un boom, y incluso no fue solo la materia prima, sino toda la aplicación, que acá está el aplicador estrella artista, al que volví loco para aplicar de cierta forma para que pareciera travertino. Nos acompañan los tiempos de obra, los apuramos, por favor, todo a título personal, porque saben que para nosotros es muy importante entregar en tiempo. Así que bueno, es muy importante agradecerles a ellos. En segundo lugar, agradecer a Metric, Fede. Fede fue gran parte de que yo empezara en esta profesión, y me salvó de todas las inseguridades que tenía, y el grupo es realmente espectacular, porque tanto un proveedor como se me inundó no sé qué, y hay alguien que siempre está ahí y además te hace sentir acompañado, siempre la respuesta perfecta. Bueno, y por último, a ustedes, gracias por su escucha atenta y respetuosa, y quedo a su disposición para cuando quieran retomar la charla.